No sé si Ahora usted, Juan la va a Acá, compartir. acá la voy a Juan la compartir. comparte. porque veo solo vuestras caras. Bueno, Ahí voy estamos. a compartir. Esperen que la voy a bajar. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Sí, Juan, Bien. ahí llegamos. Bien. Bueno, voy a tomar estos próximos 10-15 minutos para comentar aspectos de la seguridad de estos tratamientos que comentó Liliana al principio de la charla relacionados con los tratamientos que usamos en pacientes más activos, estos aspectos de seguridad. Esperen que voy a sacar, ahí está, la barra. Bien, sobre todo lo que tiene que ver con los datos comunicados en las extensiones, en las uniones de ensayos clínicos, en el seguimiento, no específicamente los datos de seguridad que hoy tenemos de los pivotales, porque sobre todo tenemos y hemos acumulado más experiencia y más tiempo de seguimiento, que es en definitiva lo que nos da un poco más de seguridad. Para Fingolimod, quizás esta fue la comunicación más importante de las últimas relacionadas a los aspectos de seguridad. Esto es un análisis de todos los pacientes con Fingolimod que entraron en ensayo clínico con su comparador placebo, independientemente de la dosis, de 0,5 a 1,25, y se hizo un análisis de seguridad no solo desde el lado pivotal, sino también desde la extensión de esos ensayos clínicos. Y cuando se juntaron todos los pacientes, más de 3.000 pacientes que habían entrado en ensayo clínico en la dosis de Fingolimod, este es uno de los eventos adversos que más controlamos o seguimos en el día a día de consultorio, pero fíjense que la frecuencia de bradicardias, incluso en las dosis más altas, nunca superó el 1%, ni tampoco cuando hablamos de bloqueos AB de primero y de segundo grado. O sea que en las extensiones y uniendo más y más pacientes, no es distinta, al contrario, encontramos una frecuencia todavía menor de estas bradicardias o bloqueo AB de primer y mucho menos de bloqueo AB de segundo grado. Por eso es que lo seguimos haciendo en el control del paciente, el monitoreo horario por 6 horas, pero no hay nada que haya aparecido de estas uniones y en el tiempo que nos indique un incremento del riesgo, incluso en pacientes que usan otros medicamentos o que tienen algunas patologías cardiovasculares. Con respecto a infecciones, acá pasa algo parecido. No se incrementaron o no hubo una incidencia mayor de infecciones en la rama de pacientes que recibieron Fingolimod con respecto a la rama placebo, y esto también aplicó para herpes simple y para herpes zóster. O sea que esto que al principio nos generaba un poco de temor, hoy en los datos de extensiones y a más largo plazo y muchos más pacientes, no fue o no se vio una incidencia distinta a la que conocíamos. Con respecto a la elevación de enzimas hepáticas, si bien cuando se hace el análisis hay un poco más de elevación de enzimas hepáticas, sobre todo por 3 en la rama de pacientes con Fingolimod, no, esa elevación cuando se analiza por encima de 5 no supera el 2% en la rama de Fingolimod en la dosis de 0,5 contra el 1% en la rama de placebo. Y esto hoy en datos de vida real sigue siendo lo que se ve. No hay una incidencia mayor de elevación de enzimas hepáticas o de hepatotoxicidad, más allá de la que ya conocíamos y la que controlamos en el día a día de consultorio en los pacientes en tratamiento con Fingolimod. O sea que para Fingolimod, en la práctica que hacemos, lo que conocimos de los ensayos clínicos, en el seguimiento a una mayor cantidad de pacientes y por supuesto más tiempo de seguimiento, no se modificó hasta incluso en algunos casos empezamos a entender que la dinámica, sobre todo en lo que es el bloqueo AB o la bradicardia, o incluso las infecciones, era menor a la que conocíamos respecto a los ensayos clínicos en más corto tiempo. Para cladribina, como mencionaba Liliana, es un análogo de la deoxiadenosina. Este efecto de pletor selectivo del sistema inmune, de la inmunidad adaptativa. Hace poquito, en el último Congreso Europeo, se mostraron los datos unidos de todos los ensayos clínicos que habían utilizado cladribina, así como los pacientes que habían entrado al registro Premier, y se hizo un análisis de seguridad de todos esos pacientes provenientes de los ensayos clínicos y del registro. Con respecto a lo más importante por ahí comunicado de ese análisis unido, tiene que ver con confirmar lo que ya conocíamos del ensayo clínico de la dinámica de la linfopenia
el descenso linfocitario, inmediatamente después de que se completan los cursos, empieza a haber un descenso. El tiempo medio del pico de descenso está entre los 30 a 35 días, y después se va produciendo un ascenso progresivo en el lapso de los 4 o 5 meses hasta hacer el segundo curso, a los 12 meses, en donde se produce de vuelta el descenso y un ascenso progresivo. En las distintas cortes que se agregaron a este análisis de registro de los ensayos clínicos, se reportó una frecuencia menor al 2% de pacientes que hacían una linfopenia de grado 3 y menor al 0,5% de los pacientes que hacían una linfopenia de grado 4, o sea que son un poco los datos que conocíamos del ensayo clínico. Lo más importante no tiene que ver con la linfopenia, sin dudas es algo que vamos a controlar, sino si esa linfopenia se traduce en un incremento de infecciones. Y en este análisis de todos los pacientes ingresados con cladribina, no hay una diferencia en la incidencia de infecciones en la rama de pacientes que utilizaron cladribina con respecto a quienes usaron placebo inicialmente y después hayan podido usar cladribina. O sea que no hay una traducción de un incremento de la incidencia en general, de infecciones en general. Sí, un poco más para infecciones por herpes. De todos modos, los herpes comunicados son formas leves, no hay formas diseminadas. Aún así es una de las prácticas que hacemos, así como lo aplicamos con fingolimod, el recuento, la IgG para varicela antes de utilizarlo, y en el caso de ser negativo, vacunarlo. No hay reportados casos del MP en pacientes que hayan utilizado cladribina vía oral para el tratamiento de esclerosis múltiple. Con respecto a la vacunación, hoy la recomendación pasa por tener un recuento linfocitario de valores normales por encima de los 1000 células, de los 1000 linfocitos para vacunar. Por eso es que al momento de vacunar o se hace antes o se hace cuando los recuentos, los linfocitos superan los 1000 y ahí no hay contraindicaciones para la inmunización. Y los datos de neoplasia, esto había generado dudas al comienzo del ensayo clínico y después en el metaanálisis comparativo con otros ensayos clínicos no hay un incremento del riesgo de neoplasias en los pacientes tratados con cladribina. Por eso es que esto, si bien sigue en observación y en control, no es una de las cosas que seguimos o que nos preocupa en pacientes tratados, sino pasa más bien por el recuento linfocitario. Para natalizumab, los datos más importantes de seguridad, este es el plan de investigación de natalizumab en general, más allá de la decena de estudios observacionales que tiene natalizumab. En general, los eventos adversos reportados en el seguimiento de TOP, el estudio observacional abierto, sin dudas pasa por lo más importante, por el riesgo del MP. Eso ha sido estratificado, la identificación, bueno, la medición, el estado cualitativo para JC y sobre todo el índice para JC fue un antes y un después, por esto, básicamente porque nos permitió encontrar el umbral en el 1.5 de sensibilidad por encima del cual los pacientes que tienen un valor de corte por encima de 1.5 de índice, el riesgo, sobre todo si están expuestos por más de 2 años o vienen de inmunosupresores, es significativamente más alto que los pacientes que tienen un punto de corte por debajo del 1.5. De ahí es que el entender el punto de corte, el entender el estatus positivo o negativo, permitió individualizar el tratamiento y la seguridad de natalizumab, y hoy el riesgo del MP ha descendido significativamente. Algo importante es que ese riesgo o esa estratificación es mucho más precisa, o quizás lo mejor es muy precisa, en pacientes que no han estado expuestos a inmunosupresores previamente. Cuando uno ve la probabilidad predictiva, la capacidad predictiva que tiene el test, el punto de corte de 1.5 cuando es menor, de aquellos pacientes que tienen más de 1.5 y el riesgo de desarrollar el MP, de no desarrollarlo, es muy sensible, pero cuando el paciente ha estado expuesto a un inmunosupresor, esa capacidad discriminatoria empieza a ser menor, con intervalos de confianza más amplios. Por eso es que la precisión se empieza a perder. Pero cuando el paciente no ha estado expuesto a otro inmunosupresor o a un inmunosupresor, la capacidad predictiva es muy, muy alta. De ahí las recomendaciones, las últimas recomendaciones respecto al manejo de pacientes en natalizumab, estatus negativo para virus JC, es la resonancia anual y anticuerpos JC cada 6 meses. En el caso de que sean positivos, evaluar el tiempo que ha estado en tratamiento el paciente. En pacientes que llevan menos de 2 años, el riesgo de desarrollar el MP es muy bajo,
por eso es que el seguimiento recomendado es la resonancia anual. En el caso de que la exposición sea mayor a 2 años, dependiendo del uso de inmunosupresores, en el caso de no exposición previa a inmunosupresores con un índice debajo de 1.5, el riesgo es bajo, la recomendación es de resonancia anual y un índice cada 6 meses. En el caso de que haya estado expuesto o que el índice sea alto, la recomendación es estar bastante atrás del paciente, siempre y cuando tenga exposición a más de 2 años, y esto a través de la técnica que hoy por ahí es más sensible para identificar rápidamente una LMP en pacientes en los cuales se va a mantener la terapia, tengan más de 2 años de exposición, con un índice superior al 1.5 o que hayan estado expuestos a inmunosupresores, que es esta técnica abreviada de resonancia. El FLAIR, la difusión y la secuencia de T2, sobre todo para identificar cambios tempranos que nos puedan hablar de infecciones, de la infección. Algo que se está evaluando es la extensión de la dosis, hacerla cada 6 semanas en vez de cada 4 semanas para reducir el riesgo. Hay datos, sobre todo de estudios observacionales, en donde los pacientes que estuvieron expuestos en los 18 meses previos a una infusión extendida versus los pacientes que estuvieron expuestos a infusiones convencionales, el riesgo de LMP es significativamente menor, y esto incluso se sostiene para pacientes que, más allá de la exposición a 18 meses, la sostienen durante 6 meses en el tiempo. El riesgo siempre ha sido menor cuando la exposición a la infusión se empieza a prolongar en 6 semanas versus la exposición convencional. De ahí en que se esté evaluando de una forma más detallada a través de un ensayo clínico si el paciente podría exponerse en vez de cada 4 semanas a una dosis extendida, una aplicación con tiempos más prolongados para reducir el riesgo y sostener el tratamiento más allá de los 2 años en pacientes en los cuales por ahí puedan llegar a tener más riesgo. Esto probablemente pronto tengamos datos, más allá de la seguridad, también de la eficacia que tenga esta forma de administración. Los datos de seguridad del emtuzumab, este es el perfil de seguridad más importante que conocimos del ensayo clínico, de los ensayos clínicos de CEREMES 1 y CEREMES 2, principalmente las reacciones asociadas a la infusión, hoy las tenemos bien incorporadas. Después las infecciones, sabemos y entendemos el riesgo durante los primeros 3 meses sobre todo, y tomamos algunos recaudos, y sobre todo los fenómenos inmunomediados, estas enfermedades autoinmunes asociadas con la aplicación de alemtuzumab. Del ensayo clínico entendimos que las tiroiditis podían darse en un 30-40% de los pacientes, la PTI, la púrpura trombocitopénica idiopática, en un 0,5-1% de los pacientes, y la enfermedad membrana basal del glomérulo muy bajo, menos de 0,5% de los pacientes. De todos modos, se hicieron algunas comunicaciones, sobre todo durante el 2019, 2018 y 2019, asociados a patología cerebrovascular y cardiovascular en pacientes que habían recibido alemtuzumab. Algunos casos de disecciones carotidias, otro infarto de miocardio y otros fenómenos inmunomediados más allá de los que ya conocíamos. Ahí es que EMA en el 2019 lo puso en observación al alemtuzumab, no de dejar de usarlo, al contrario, de seguir utilizándolo en el paciente que lo venía utilizando, en el paciente que lo iba a empezar a utilizar, pero observar con más detalle estos eventos, y se seguían dando, no se volvieron a repetir, no hubo reportes de vuelta a casos o un incremento de casos. De todos modos, la agencia europea estableció las recomendaciones de seguir utilizándolo como lo veníamos utilizando, quizás en los pacientes en los cuales los veníamos utilizando, pacientes más activos, que hayan fallado algunas intervenciones, o pacientes que de entrada no puedan acceder a algunos medicamentos y que necesiten esta agresividad, y con algunas restricciones, sobre todo contraindicarlo en pacientes con infecciones activas, por supuesto, hipertensión no controlada, antecedentes de disección arterial, las arterias cérvico-cefálicas, antecedentes de accidente cerebrovascular, antecedentes de infarto de miocardio, coagulopatía con antiagregantes u otras enfermedades autoinmunes. En esos pacientes, intentar evitar el uso de alemtuzumab después de esta observación y de los reportes. Pero no hubo, después de que se pusiese en evaluación durante el 2019, otros reportes que generaban preocupación. Por eso es que hoy tomamos estas recomendaciones, estas sugerencias, las aplicamos en el consultorio, cosa que antes no lo teníamos contemplado,
pero la indicación sigue estando en ese grupo de pacientes más activos en el cual necesitamos controlar la enfermedad. Y para ocrelizumab de los ensayos clínicos, tanto en forma primarias progresivas como fenotipo recaída-remisión, siempre mostró un perfil de seguridad bastante favorable. Lo más importante estuvo relacionado con las reacciones asociadas a la infusión. No hubo reporte de incremento de infecciones, tampoco hubo un reporte de incremento de fenómenos neoplásicos, o sea que lo más importante pasó por reacciones asociadas a la infusión, y en este análisis recientemente comunicado, en donde se hace una evaluación de los 3 ensayos clínicos pivotales, los 2 en fenotipos recaídas y el ensayo clínico en forma recaída-remisión, se establece cuál fue la frecuencia de las reacciones asociadas a la infusión y el mejor manejo, de qué forma los pacientes fueron manejados y tuvieron una recuperación más rápida. Lo más importante por ahí está acá, la frecuencia de reacciones asociadas a la infusión en el grupo de pacientes que recibieron ocrelizumab fue del 30% aproximadamente. De ese 30%, solo el 3% tuvo reacciones asociadas a la infusión severas. Severas implica que se tiene que tomar alguna conducta desde el lado terapéutico, ya sea utilizar antihistamínicos, utilizar más corticoides o detener la infusión, y no hubo reacciones asociadas a la infusión letales reportadas en este análisis global de los ensayos clínicos. Respecto a la mejor respuesta terapéutica, la mejor respuesta se dio en relación a los pacientes que habían sido premedicados con los 100 miligramos de solumedrol y el uso de antihistamínicos. Incluso fue mejor la respuesta que tuvieron con aquellos pacientes que recibieron solumedrol y antifebril, como paracetamol o ibuprofeno, y en la combinación de solumedrol, paracetamol y antihistamínicos. O sea que hoy a quienes se reduce las reacciones asociadas a la infusión de forma más eficaz son aquellos pacientes en los cuales se los premedica con solumedrol, los 100 miligramos, y el antihistamínico, y la probabilidad de reacciones asociadas a la infusión se reduce muy significativamente con respecto al uso de otras intervenciones. De todos modos, la frecuencia de estas reacciones ha sido muy baja, y en el caso de que se desarrollen, de vuelta, quienes mejor responden son los pacientes que se usan antihistamínicos, tanto en la resolución de los eventos como en la velocidad de resolución de esos eventos. Respecto a infecciones extendidas y en el análisis global de los 3 ensayos clínicos no hubo diferencias en la frecuencia de infecciones ni de infecciones severas, por lo tanto infecciones no es un issue relacionado específicamente a ocrelizumab, tampoco son las neoplasias, lo más importante pasa por las reacciones asociadas a la infusión, con qué frecuencia las observamos y la forma de manejarlos. Eso por ahí es lo más importante de seguridad de estos tratamientos para pacientes highly active y en qué cosas hacemos foco a la hora de pensarlos y usarlos. Muy bien, muchas gracias, Juan. ¿Comentarios o preguntas? Sí, tal vez un aspecto como para recalcar es los controles que tenemos que hacer previo al inicio de estos tratamientos como para garantizar la seguridad, que de hecho los conocemos en cada uno de ellos, y sobre todo en los que son inyectables, como decía Juan, respetar estos protocolos en donde se le adicionan corticoides, antihistamínicos o eventualmente paracetamol para controlar los efectos adversos asociados, ¿no? Pero siempre es muy tranquilizador tener estos resultados a largo plazo porque, como decimos siempre, los ensayos clínicos son cortos, duran 2 años, y de pronto no es el tiempo suficiente como para que aparezcan determinados efectos adversos que sí lo podemos ver en el largo plazo. Entonces, contar con datos de extensión y también datos de la vida real, que de hecho hasta son más significativos porque incluyen pacientes que son más reales o que se parecen mucho más a los del consultorio, suman una evidencia que para mí es fundamental, sobre todo para que estemos tranquilos acerca de que es seguro usar esos fármacos más allá de la efectividad que podemos conocer, ¿no? Uh-huh. Sí.